¿Qué harías si, después de 5 años de noviazgo, 4 meses antes de la boda, el hombre al que estás a punto de llamar tu marido le dijera a sus amigos: si fuera más joven y tan guapa como mi compañera, me casaría con ella sin dudarlo? ¿Qué harías si esa persona fuera la que se arrodillara frente a toda tu familia, te pusiera un anillo en el dedo y te prometiera amarte para siempre? Mi nombre es Victoria, tengo 31 años y vivo en Madrid. En 16 semanas habría caminado hacia el altar con un vestido de novia blanco, frente a casi 200 invitados, familiares de ambas partes, amigos y compañeros de trabajo. 5 años de amor, 8 meses de compromiso. Creía conocer bien al hombre, hasta aquella tarde. Era domingo, 1447. Estaba sentada en el sofá, doblando sus camisas una a una, murmurando para mí misma mientras contaba el número de mesas, con la cabeza todavía dando vueltas por la lista de invitados de 180 personas que él había dicho que era demasiadas. El teléfono vibró, algo extraño. Dudé un segundo, pero al final cogí el teléfono. «Victoria, soy Mike. Trabajo en el mismo departamento que tu prometido». Su voz se sonaba tensa, vacilante, como si dudara si continuar. Sonreí cortésmente. «Sí, me acuerdo. ¿Qué pasó? ¿Estaba borracho?» Hubo silencio al otro lado de la línea durante unos segundos, el tiempo suficiente para que mi corazón comenzara a latir con fuerza. «He estado pensando toda la mañana. No sabía si debía llamarte, pero pensé que merecías saber lo de anoche». En ese momento, una parte de mí quiso desconectarse. Haz como si esa llamada nunca hubiera llegado. Sigue doblando la ropa, sigue buscando ideas florales en Pinterest, sigue interpretando el papel de novia feliz. Pero yo pregunté, ¿dijo algo? Mike respiró hondo. Fuimos a tomar algo a Murphy's, el que tiene mesa de billar en el centro. La gente le estaba tomando el pelo con lo de casarse, preguntándole si se arrepentía de estar soltero. Me imagino la escena, él con una cerveza en la mano, sonriendo, fingiendo estar molesto. El bar está ruidoso, huele a cerveza, la música rock suena. Los hombres hablan con total libertad porque creen que las mujeres no los oyen. Bebió bastante. Y luego dijo esto, delante de todos nosotros: si Victoria fuera más joven y tan guapa como Emma en tu habitación, me casaría con ella sin pensarlo 2 veces. El caso es que sigo pensando que podría encontrar a alguien mejor. En mi cabeza solo escucho 2 nombres. Victoria. Yo. Emma, mi colega de 25 años, siempre sonriente y menuda, me dio la mano en la fiesta de Navidad y me felicitó por mi anillo de compromiso, diciendo que era precioso. Tragué saliva, intentando mantener la calma en mi voz. ¿Y luego qué? Mike hablaba despacio, como si temiera que cada palabra fuera un cuchillo. Me dijo que tenía 31 años, que ya no era joven, que desde el compromiso había engordado, que no me cuidaba como antes, y que Emma tenía 25 años, con un cuerpo perfecto. Y él nos comparó todo el tiempo, de una manera muy fea. Siento como si alguien me hubiera tirado encima un cubo de agua helada. De repente, todos los sonidos de la casa, el tráfico exterior, el reloj de la pared se distorsionaron y se volvieron distantes. 31. 31. Un número normal se convierte repentinamente en un delito. El hombre que solía decirme todas las noches: «Eres más bella cuando eres tú misma», ahora está sentado en un bar, analizando mi cuerpo como si fuera un objeto usado, comparándolo y midiéndolo con el de una chica 6 años menor. No puedo decir nada. Mike continuó, con la voz repentinamente más firme. «Lo siento mucho, Victoria. Tengo una hija. Si su prometido habló así de ella, quería que alguien se lo contara. Anoche todos estaban molestos, pero nadie se atrevió a llamarte. Yo no puedo fingir que no oí nada». Cuando terminó la llamada, yo seguía sentado en la silla, con la camisa desdoblada aún sobre mi regazo. Lo curioso es que mi primera reacción no fue de enfado. Pero qué lástima. Me avergonzaba que, a sus ojos, yo solo fuera una opción suficientemente buena hasta que viera la versión más joven y hermosa. Me avergüenza que un grupo de hombres desconocidos acabara de oírle criticar mi cuerpo y mi edad, como si yo fuera un objeto que estuviera considerando cambiar por un modelo nuevo. Entonces llega la parálisis por vergüenza. Luego,
Al entumecimiento le siguió un dolor tan agudo que tuve que agarrarme el estómago, como si alguien estuviera exprimiendo cada ilusión que alguna vez tuve sobre el amor, el matrimonio y él como persona. El vestido de novia que colgaba en el armario aquel por el que mi madre lloró cuando me lo probé por primera vez, de repente se convirtió en algo pesado y sofocante. El anillo de compromiso que llevo en el dedo, ese que solía mirar cada mañana con serena felicidad, ahora es solo un recordatorio de que la persona que me lo dio desearía que estuviera en el dedo de otra chica de 25 años. Aquel día no imaginaba que aquella bofetada sería el punto de partida de todo. Por cancelar la boda, para mí, dejar la casa compartida, para un viaje en solitario a Barcelona, que se suponía que iba a ser nuestra luna de miel. Pero antes de tener el valor de dejarlo ir, tuve que afrontar una verdad aún más dolorosa. Lo que dije anoche en el bar fue la gota que colmó el vaso. Las grietas en nuestra relación de 5 años comenzaron hace mucho tiempo, por detalles tan pequeños que me engañé a mí misma pensando que todo el mundo es así antes de casarse. Y son esos pequeños detalles los que matan el amor más lenta y cruelmente. Mirando hacia atrás, me doy cuenta de que no empezó con el bar, ni con el nombre Emma, ni con aquella llamada de las 2:47 de la tarde. Comenzó con lo que parecía ser el mejor momento de nuestras vidas. Érase una vez, si es que se le puede llamar así. Él y yo éramos una pareja normal y corriente en Madrid. Los viernes por la noche, apiñada en el pequeño bar de tapas de la Latina, comiendo patatas bravas y riéndome hasta llorar por las tonterías que pasaban en la oficina. Los domingos por la tarde, mientras paseábamos por Retiro, me acercaba a él cuando el viento soplaba con fuerza, me besaba la frente y me decía: «No sé dónde acabaré ni qué haré, pero de algo estoy segura. Mi futuro te incluye». Yo solía ser ese tipo de hombre. Una noche de Navidad, en medio del salón de mis padres, con el árbol de Navidad y las luces parpadeantes, toda la familia estaba sentada mirando fotos antiguas. De repente se arrodilló. Luego, al entumecimiento le siguió un dolor tan agudo que tuve que agarrarme el estómago, como si alguien estuviera exprimiendo cada ilusión que alguna vez tuve sobre el amor, el matrimonio y él como persona. El vestido de novia que colgaba en el armario aquel por el que mi madre lloró cuando me lo probé por primera vez, de repente se convirtió en algo pesado y sofocante. Al principio, los cambios eran tan pequeños que me sorprendí, riéndome de mí mismo por haberlos notado. Cuando empezamos a elaborar la lista de invitados, fue el primero en decir: «No la hagan demasiado grande. No me gustan las bodas con mucha gente. 150 personas como máximo». Lo intenté. Cortar, tachar, seleccionar. Al final, solo quedaron unas 180 personas, muy pocas en comparación con las bodas españolas a las que he asistido. Le entregué la lista con nerviosismo, como un alumno que entrega su examen al profesor para que lo corrija. Lo he reducido todo lo que he podido. ¿Ves? Echó un vistazo y se encogió de hombros. Sigue estando lleno de gente, pero no importa, haz lo que quieras. Estoy ocupado, tú puedes con esto. Ni una discusión, ni un cálculo conmigo, ni un destello de emoción en sus ojos. Un simple y frío «preocúpate tú por eso». Cuando el florista llamó para preguntar por el diseño floral, encendí el altavoz para que pudiera oír. ¿Prefieres centros de mesa altos o bajos? ¿Blancos o con un toque de rojo para darles calidez? Estaba sentado en el sofá, con la mirada fija en la pantalla del móvil y las manos desplazándose sin parar por WhatsApp. Tú eliges. Tú tienes buen gusto. Yo estoy ocupado. Sonreí con ironía. Sí, creo que eres feliz. Pero por dentro faltaba algo. No es que él no eligiera la flor, pero es que me di cuenta de que yo era la única que vivía en esa boda. Y así transcurre, semana tras semana. ¿Desea concertar una cita con el equipo de catering para probar el menú? Lo pospongo. Estoy cansado esta semana. Hagámoslo el próximo fin de semana. ¿Ya se confirmó la banda para la cena? Lo pospuso de nuevo. Cualquier música está bien siempre y cuando la gente pueda bailar. It's not a getting out. ¿La consejería prematrimonial con el pastor para la que tu hermana pidió un horario? Él lo desestimó. No tenemos ningún problema que necesite consejo. No compliques las cosas. Cada vez que ocurre algo así, le pongo excusas. Está bajo presión en el trabajo. Tiene miedo a las multitudes. Estoy cansado. Es un hombre, no tan detallista como las mujeres. Así que
Lo asumí todo yo sola. Recoge tus propias flores. Crea tu propio separador de mesa. Responda usted mismo a los correos electrónicos de la iglesia, el restaurante y la banda. Tranquilízate. Mirando hacia atrás, veré estos días como hermosos, porque yo misma lo preparé todo. Pero cuanto más me preparaba, más me sentía como una novia solitaria. Luego llegaron los comentarios aparentemente inofensivos. Una noche, me probé el vestido de novia por segunda vez y le envié una foto mía frente al espejo. ¿Qué opina? Lo vio, pero respondió unos minutos después. Qué bien. Pero, ¿crees que si perdiéramos un poco más de peso el vestido nos quedaría mejor? Tan solo una frase, pero era la primera vez que mencionaba el peso directamente desde que nos comprometimos. Otro día, cuando estaba cansado después de una larga jornada, tal vez sea porque ya no tengo 25 años, tengo 31, se rió medio en broma. Sí, tengo 31 años, ya no soy como esos recién graduados, tengo que saber cómo conservarlo, de lo contrario será difícil más adelante. Es wise. ¿Difícil? ¿Qué es difícil? Es difícil ser elegido hoy en día. Me reí para aligerar el ambiente, pero frente al espejo comencé a examinar cada pequeña arruga en el rabillo de mis ojos, cada centímetro de mi cintura, cada tenue estría que nunca antes había notado. Empecé a comer menos, a comprar cremas más caras, a ir más al gimnasio, no por salud, sino porque en mi cabeza no dejaba de oír una frase: 25, 25. Luego por la noche intenté guardar todo. Un día decidí recrear nuestra primera cita. Pedí comida china del mismo sitio de siempre y elegí la misma película que vimos cuando nos conocimos. Limpié el sofá, preparé la manta y apagué las luces para mantenerme caliente. Cuando regresó, miró a su alrededor en la sala de estar. ¡Oh, qué sorpresa! ¿Qué se celebra? Sin motivo alguno. Simplemente echo de menos cómo éramos. Sonrió, me besó en la mejilla, pero luego sacó su teléfono de nuevo. Mientras yo abría la lonchera, él estaba respondiendo al mensaje grupal de la empresa. Mientras la película estaba en cartelera, el anuncio seguía sonando. Intenté hablar con él, intenté contarle historias divertidas en el trabajo, intenté tocarlo. Él seguía respondiendo, seguía sonriendo, pero sus ojos nunca se apartaban de la pantalla por mucho tiempo. Cuando la película estaba casi terminada, ya no la soportaba más. Últimamente, ¿sientes que nos estamos distanciando? Me miró, como si se percatara de que yo estaba sentada allí por primera vez. ¿En qué estás pensando? Estoy ocupada. Estás estresada por la boda y eres sensible. Una simple frase. Eres sensible. Y todas las emociones, todas las dudas, fueron inmediatamente extinguidas por mí. Me culpé a mí misma. Talvez realmente me estaba excediendo. ¿Quién no se cansa antes de una boda? Dicen que los hombres suelen tener frío en esta etapa. Supongo que soy un caso normal. Pero hay algo que ya no es normal. Sus ojos. Antes, cada vez que hablaba del futuro, un pequeño apartamento con un balcón lleno de plantas, una cocina lo suficientemente grande como para que pudiéramos cocinar paella juntos los domingos, él añadía sus propios detalles. Y un perro, y 2 hijos, y un viaje a la playa una vez al año. Últimamente, cada vez que hablo del futuro de comprar una casa cerca de un buen colegio para mis hijos, de abrir una cuenta de ahorros conjunta, él simplemente responde: ya veremos. Es demasiado pronto para decirlo ahora. Cásate primero. Nuestro futuro compartido, que una vez fue una imagen que coloreamos juntos, de repente se convirtió en un boceto que se desvanecía y solo yo intentaba evitar que desapareciera. No me di cuenta de que eran grietas, o mejor dicho, sí lo vi, pero aparté la mirada deliberadamente, hasta que todo deje de ser un sentimiento. Basta de quizás, parece que probablemente sea porque pienso demasiado, porque, pocos días después de la llamada de Mike, mi teléfono volvió a sonar. Esta vez no es un número desconocido. Ella es la mujer a la que he considerado mi segunda madre durante los últimos 5 años. Victoria, ¿puedo hablar contigo un momento? Necesito hablar contigo sobre Emma. Anne Kudlassen. Lievendam. Y fue entonces cuando me di cuenta. Las grietas invisibles en nuestra relación se volvieron tan obvias que incluso los extraños podían verlas. Solo quedaba una persona que seguía fingiendo no ver nada. Soy yo. Y la cita para tomar café con su madre al día siguiente fue la ventana a toda la verdad sobre Emma,
y sobre el verdadero hombre con el que estaba a punto de casarme. Ese día la cafetería estaba más llena de lo normal. El murmullo de la gente, el tintineo de las cucharas al golpear las tazas, el intenso aroma a café tostado, todo era como una cortina ruidosa que ocultaba la densa atmósfera que solo nosotros dos podíamos sentir. Su madre estaba sentada frente a mí, la misma mujer española cálida y pulcra, siempre con un ligero aroma a perfume. Pero hoy le temblaban las manos al remover el café. Miraba la taza en lugar de mirarme a los ojos. «Victoria», me llamó suavemente con voz ronca, «siento tener que invitarte a salir así, pero ya no puedo callarme». Se me aceleró el corazón. La palabra «lo siento» en sus labios me asustó. «¿Qué pasó el sábado? En Murphy's. Ya sabes parte de ello, ¿verdad?» Asentí con la cabeza. «Mike me llamó. Sé lo que», dijo en el bar. Su madre cerró los ojos un instante, como si lo estuviera escuchando todo de nuevo. «Debería haber sido yo quien te lo dijera», pero tenía la esperanza de que solo hubiera sido un lapsus de borrachera, hasta que vino el domingo por la noche. Se detuvo y respiró hondo. Llegó medio borracho, medio sobrio, quejándose del trabajo y de la boda. Pero cada vez que hablaba de ello, no hablaba de mí. De nosotros dos, hablaba de Emma. Al oír ese nombre de su boca, sentí un nudo en el estómago. A Emma solo la vi un par de veces en fiestas de empresa. Era educada, amable y nada de qué quejarse. Pero la forma en que mi hijo hablaba de ella, negó con la cabeza. Sabía qué tipo de café tomaba Emma, qué hora era, qué cafetería le gustaba. Me contaba qué ropa se ponía los lunes, qué peinado llevaba ese día. Me contaba cómo se reía en las reuniones, qué tipo de música le gustaba. Sabía más que la persona promedio, Victoria, mucho más. Cada frase que decía era como una aguja que se clavaba más profundamente en mi piel, pero aún así intenté mantener la calma. Al principio pensé, bueno, está bien que un hombre se sienta atraído por una compañera de trabajo, siempre y cuando no se pase de la raya. Pero el domingo por la noche dijo algo que me impidió seguir fingiendo. Ella levantó la vista, esta vez mirándome fijamente. Dice, «Estar con Victoria es como ponerse ropa vieja, tan cómoda, tan familiar, pero ya no emocionante. Y Emma es como todas las posibilidades que me perdí. Algo se quebró en mi cabeza. No se trata solo de confianza, pero es la imagen del hombre la que sigo tratando de proteger». Me mordí el labio con tanta fuerza que casi me sangró. «¿Y qué le dijiste?» Mamá estaba furiosa. Dijo que él iba por el mismo camino que su padre. Su voz se volvió más cortante. Cuando él tenía 15 años, su padre también me dejó por una mujer más joven, diciendo que yo era vieja, aburrida y llena de responsabilidades. Mamá se quedó callada, aguantó, con la esperanza de que cambiara. Al final, se fue y luego regresó cuando lo abandonaron. Mamá juró que no permitiría que su futura nuera repitiera esa historia. Me apretó la mano, caliente y temblorosa. «Victoria, a mi hijo le encanta la juventud, la sensación de novedad, la ilusión de que siempre hay alguien mejor por ahí. Pero te mereces a alguien que no elija entre dos opciones y luego las compare como si fuera una compra. Si te ve como ropa vieja, ya no te merece. Is my, I was my». Miré a la mujer que tenía delante, la que se suponía que debía proteger a su hijo, pero que me estaba protegiendo a mí. Y por primera vez comprendí algo. El problema no es solo que esté diciendo tonterías, porque está borracho. Él vive en un mundo donde Emma es la posibilidad y yo soy la responsabilidad. Eso fue suficiente para herirme, pero la cosa no termina ahí. 2 días después, decidí hacer algo que nunca pensé que haría: ir a ver a Emma. No es culpa nuestra. No es preciso preguntar qué le hizo ella, pero saber, ¿ella está en este juego o es solo un nombre que usó para destruir mi vida? Sabía que Emma siempre iba a la cafetería de enfrente del trabajo sobre las 3 de la tarde, porque él me había contado su horario incontables veces, como si fuera lo más normal del mundo. Por primera vez, utilicé esa información, no para fingir una sonrisa hacia él, sino para afrontar la verdad. Emma salió del edificio exactamente a las 3:05. Era joven, esbelta y llena de energía, como siempre la había visto en las fiestas de la empresa. Pero cuando nuestras miradas se cruzaron, su sonrisa se desvaneció. «Disculpa», Emma, dije con el corazón latiendo a 1000. «Soy Victoria, su prometida, habitación 7». En ese momento,
Vi cruzar su rostro todas las emociones: confusión, comprensión y luego cortesía. Ah, sí, me acuerdo de ti. De la fiesta de Navidad. ¿Cómo van los preparativos de la boda? La pregunta inocente fue como una puñalada. Eso es lo que quería decirte. ¿Podemos sentarnos a hablar un rato? Entramos en la cafetería. Elegí un rincón en la parte de atrás donde nadie pudiera oír con claridad. Tenía las manos frías mientras relataba la historia en casa de Murphy. Mike la contó palabra por palabra. Cuando llegó a la parte, si Victoria fuera joven y guapa como Emma, me casaría con ella inmediatamente, sin dudarlo. Emma dejó la taza de café con más fuerza de lo habitual. ¿Él dijo eso? ¿Delante de tanta gente? Su voz temblaba, mezclada de ira y disgusto. Eso fue lo que pasó esa noche, pero necesito saber, ¿hubo algo entre ustedes dos antes de eso? ¿Alguna vez? La pregunta se me atascó en la garganta. Emma negó con la cabeza inmediatamente, casi instintivamente. No, por supuesto que no. Siempre mantuve las distancias. Era un hombre mayor y estaba a punto de casarse. Nunca lo animé, nunca coqueteé ni hice insinuaciones. Incluso me sentí incómoda. Hizo una pausa por un momento. Luego me miró fijamente a los ojos. La verdad es que ya había pensado en informar a Recursos Humanos. Pero me daba miedo armar un escándalo, que afectara a mi trabajo, que la gente dijera que estaba exagerando. Ahora, al oír lo que dijo de ti, me da escalofríos. Thanks for watching. Me quedé en silencio, con el corazón a la vez un poco más ligero al saber que no estaba siendo traicionada por una aventura de dos personas, y un poco más pesado porque resultó que no solo me había faltado al respeto, sino que también estaba al borde del abuso sexual de una persona menor de edad. Emma continuó, con voz firme y tensa. A menudo aparecía casualmente en la sala de descanso cuando yo estaba allí. Al principio pensé que era solo una coincidencia, pero luego se volvió demasiado frecuente. A menudo me halagaba. Estás muy guapa hoy. Este color te sienta bien. Luego me preguntaba si tenía novio, con quién vivía y a dónde iba el fin de semana. Hizo una mueca al recordar. En redes sociales, cada vez que publico algo, le da a me gusta y comenta casi de inmediato. Si publico una historia sobre salir de copas con mi novia, al día siguiente me pregunta detalles. ¿Qué bar? ¿Con quién fuimos? ¿A qué hora volvimos? Intenté decirle que sí y luego evitar el tema, pero no lo entendió. Eso me da escalofríos. El hombre que me sermoneó sobre límites respetuosos en el trabajo hacía precisamente aquello por lo que criticaba a los demás. Una vez, Emma bajó la voz. Llegué tarde a casa porque tenía que terminar un informe. Cuando bajé al aparcamiento subterráneo, lo vi allí de pie, apoyado contra la pared, diciendo: «¡Qué casualidad! Yo también acabo de llegar». Se ofreció a llevarme a casa porque esta zona no es segura para chicas por la noche. Le dije amablemente que no, que mis compañeras de piso me estaban esperando, pero la sensación fue desagradable. Apreté los puños con tanta fuerza que mis uñas se clavaron en mi piel. Y fue en esa reunión informal, continuó Emma, la que me hizo una mejor idea de cómo te veía. Todos hablaban de la boda, preguntándole si estaba nervioso. Él se rió y dijo: «A veces pienso que soy demasiado joven para que me entierren a los 36 con alguien de 31». Alguien dijo: «36 no es tan joven». Y él se rió y dijo: «Quiero decir, quizá debería buscar a alguien que todavía tenga sus 20 años por delante, en lugar de alguien que ya se haya ido». Cada palabra que decía era como un clavo clavado en el ataúd llamado mi ilusión sobre él. Resulta que las historias que se cuentan en Murphys no son las primeras. Llevaba meses analizándome, mi edad, mi cuerpo, mi futuro, como tema de entretenimiento delante de sus compañeros. Toda la mesa quedó en silencio. «Me sentí tan incómoda», dijo Emma, con los ojos desorbitados por la rabia que sentía por mí. «No solo porque te faltó al respeto, sino también porque me estaba usando como vara de medir, como si yo fuera una mejor versión tuya solo por tener 25 años». Se detuvo, respiró hondo y luego dijo lentamente: «Pero la verdad es que no soy como él se imaginaba. Trabajo 60 horas a la semana, vivo con 2 amigas para ahorrar en alquiler, y paso la mayoría de mis fines de semana estudiando para el examen de contador público autorizado, CPA.
No soy una chica despreocupada que vive solo para darle vida a un hombre que me lleva más de 10 años. También quiero respeto, quiero una relación seria, quiero seguridad. No soy la opción para que él evite sus responsabilidades contigo. Miré a Emma, la joven a la que él había convertido en un símbolo de juventud, libertad, posibilidad, y no vi más que a una persona corriente, cansada del trabajo, tan preocupada por el futuro como yo. La única diferencia es que ella no fue la elegida para llevar el anillo. En cuanto a mí, en la historia que contó, me estaban convirtiendo en ropa vieja. Gracias por decirme la verdad, dije en voz baja, con la voz quebrada. Sé que esto no es fácil para ti. No, debería darte las gracias, respondió Emma, porque gracias a ti me di cuenta de que ya no tenía que aguantar esa tensión. Se ha pasado de la raya con las dos. Cuando salí del café, Madrid seguía siendo ruidosa por la tarde, el tráfico seguía fluyendo, el cielo seguía azul. Solo el mundo dentro de mí ha cambiado para siempre. Ya no puedo engañarme pensando que esto es solo estrés preboda. El hombre con el que estoy a punto de casarme no solo duda de su futuro conmigo. Hacía tiempo que había superado aquella relación. En su mente, en las historias que contaba a sus compañeros, en la forma en que se veía a sí mismo como una víctima atada por la responsabilidad. Y lo que es peor, estaba dispuesto a convertir a una joven en un accesorio para su crisis de mediana edad. Esa noche, cuando llegué a casa, miré alrededor del apartamento. Cada objeto, las copas de vino que elegimos juntos, el cuadro que cuelga en el salón, la tarjeta de reserva la fecha en la nevera, de repente parecía una prueba en la escena de un crimen. Comprendí que, si me quedaba, sería cómplice de la forma en que me trataba, y con otras mujeres. Lo sé, ya es hora de no hablar más con él a solas en esta casa. Era demasiado bueno para evadir el problema, demasiado acostumbrado a darle la vuelta, culpando de todo a mi sensibilidad y a su estrés. Así que decidí sacarlo todo a la luz, donde no pudiera esconderse, la mesa del comedor de sus padres, delante de la gente que lo crió, y que vio exactamente en qué clase de hombre se estaba convirtiendo. Aquella cena ya no era una comida familiar. Sería la primera y la última prueba de nuestra relación de 5 años. La idea de una cena familiar esa noche sonaba cálida, pero para mí se sentía más como una prueba, un juicio en el que ya no era la futura novia, sino la principal testigo del derrumbe de una relación de 5 años. Fue su madre quien lo sugirió. Después de contarle todo sobre la llamada de Mike, sobre la conversación con Emma, sobre la frase ropa vieja con la que solía llamar a ese amor, el otro lado de la línea permaneció en silencio durante un largo rato. Entonces ella dijo: «Ven a cenar a mi casa este domingo. Mi hijo, tú y su padre. Es hora de contárselo todo a todos. I'm Zaid. Lo sé, esta no va a ser una cena pacífica». Y en silencio decidí. No dejaría que nadie, ni siquiera yo misma, me convenciera de seguir caminando hacia el altar con un hombre que hacía mucho tiempo que me había olvidado. Esa noche, cuando llegamos, la casa estaba preparada como de costumbre para una ocasión especial. La larga mesa de comedor estaba cubierta con un mantel blanco. Se dispusieron los mejores platos y se abrió el vino tinto para que corriera a raudales. Si esto hubiera ocurrido hace unos meses, estaría emocionada, imaginándome sentada aquí como marido y mujer. Pero hoy, cada plato, cada taza, es como una prueba de una obra que estoy a punto de concluir. Él estaba sentado frente a mí, al otro lado de la mesa. Su madre estaba sentada a su lado y su padre a la cabecera de la mesa. El aire era tan denso que incluso el sonido de los cuchillos y tenedores chocando entre sí se oía más nítido de lo habitual. No quiero prolongarlo. Cuando sirvieron el plato principal, dejé el tenedor y lo miré fijamente. Hoy estamos aquí por un motivo muy concreto. Lo que dijiste en Murphy's, lo que dijiste en el happy hour, lo que le dijiste a tu madre, sobre mí y sobre Emma. Quiero que lo repitas todo, pero esta vez delante de la gente que te crió. Se detuvo, con la copa de vino suspendida en el aire. Victoria, esto es entre ustedes dos. No hay necesidad de... Interrumpí. Eres tú quien convierte tu vida privada en un espectáculo público en el bar, en el trabajo. Yo simplemente la estoy devolviendo a donde corresponde, delante de la familia. Su padre miró a su hijo con una mirada más fría de la que yo jamás había visto. Tu madre me lo contó, pero quiero oírlo de ti.
¿Qué dijiste de Victoria? Suspiró, como una víctima acorralada. Yo solo dije algo. Mis amigos estaban bebiendo y burlándose de mí. Estaba borracho y dije algo inapropiado. Sentí que estaba a punto de estallar de risa por la forma en que intentó usar las palabras lapsus linguae para borrar un mes de falta de respeto. ¿Qué lapsus?, pregunté. Dígalo claramente. Exactamente. Evitó mi mirada y bajó la vista hacia su plato. Solo decía, si Victoria fuera más joven, más guapa, como Emma, me habría emocionado más la boda. Son solo tonterías. ¿Y a mí? No me solté. También dijiste que yo era ropa vieja, cómoda pero ya no emocionante. También dijiste que Emma era una posibilidad y yo una responsabilidad. Dijiste que 36 era demasiado pronto para enterrar tu vida con una de 31, ¿verdad? Su rostro estaba rojo, tanto por la vergüenza como por la ira de haber sido desnudado. Estás exagerando. Estaba borracho, no lo dije en ese sentido. Was I for yous, trive stated, and eyes os IGs. Su padre golpeó la mesa con la mano. El impacto fue mínimo, pero suficiente para que toda la habitación quedara en silencio. Estar borracho no crea pensamientos nuevos, dijo mirando fijamente a su hijo. Solo revela lo que has estado pensando durante mucho tiempo, pero no te has atrevido a decir. Su madre, que había permanecido en silencio desde el comienzo de la comida, finalmente habló. ¿Te acuerdas de cuando tenías 15 años? ¿Viste lo que tu padre dijo de mí? ¿Viste lo dolido que me sentí cuando me compararon con alguien más joven, más nuevo? Pensé que aprenderías de eso. Y ahora lo estás repitiendo todo. Él estalló. No lo entiendes, mamá. Es que me siento presionada. La boda, las responsabilidades, el futuro. Solo tengo 36 años. Veo a chicas como Emma y me pregunto si estoy yendo demasiado rápido. Necesito tiempo. Iskiv gen amare. Un momento, dije, sintiendo una extraña calma que me invadía en lugar del pánico habitual. No es que solo necesitaras tiempo. Pasaste meses humillándome delante de los demás, creando una versión de Emma en tu cabeza, y luego comparándome con ella como si estuvieras probando un coche nuevo. Se volvió hacia mí, con voz baja. Jamás le hice nada a Emma. No la engañé. ¿Por qué actúas como si te hubiera traicionado? Respondí lentamente. El problema no es si la tocaste o no. El problema es que mientras yo elegía flores, música y practicaba mi nombre en la lengua de señas, tú te imaginabas tu vida con otra persona. Dejaste esa relación hace mucho tiempo. Para ti, Victoria era solo una responsabilidad que querías evitar. Eso ya fue una traición. Voodoo-sí. Su padre se reclinó en su silla, mirando a su hijo con profunda decepción en los ojos. Hijo, ¿sabes lo que estás diciendo? Estás hablando de la mujer que ha estado a tu lado durante 5 años, que se ha preparado toda su vida para formar parte de esta familia. ¿Y lo llamas responsabilidad? ¿Ropa vieja? ¿No te da vergüenza? Guardó silencio. El silencio también es una respuesta. De repente sentí que no quería escuchar más excusas. Hay momentos en la vida en los que no necesitas más pruebas. Simplemente tienes que admitir ante ti mismo. Ya basta. Dejé la servilleta y me levanté. Mi voz no era fuerte, pero sí clara. No he venido a pedirte que cambies. No he venido a oírte prometer que intentarás quererme más. Intentarás olvidar a Emma. Intentarás madurar. He venido a hacer un anuncio. Me dirigí a sus padres, a quienes había llamado papá y mamá durante los últimos 5 años. Lo amé con todo mi ser. Acepté sus debilidades, sus presiones, sus preocupaciones. Pero no podía aceptar ser la opción segura, la opción aceptable, mientras él fantaseaba con otra cosa. No quería casarme con un hombre que tuviera que convencerse a sí mismo de que yo era suficientemente buena. Me volví para mirarlo, por última vez, como si mirara a un extraño. Esta boda se cancela. Encárgate tú de la iglesia, el restaurante, los invitados, el depósito. Explícales a tus amigos por qué. La única persona a la que le debo una explicación eres tú. Y lo sé muy bien. Me merezco algo mejor que esto. Su madre rompió a llorar, pero no por mí. Se volvió hacia su hijo y le dijo entre sollozos: destruí lo más hermoso que jamás tuve, simplemente porque no me atreví a crecer. Se puso de pie, la silla crujió,
Su voz se quebró entre la ira y la súplica. Victoria, no puedes decidirlo todo en una noche por unas pocas palabras en un bar. Nuestros 5 años, ¿acaso no significan nada? Sonreí por primera vez esa noche. Esos 5 años fueron significativos. Me enseñaron que el amor no puede existir en un lugar donde la gente te compara, te evalúa y te categoriza como si fueras una mercancía. Me enseñaron que prefiero estar sola a pasar toda mi vida con alguien que piensa que puede encontrar a alguien mejor que yo. Tomé mi bolso y me giré para darle un último abrazo a su madre. Gracias por decirme la verdad, mamá. Quiero que seas feliz, independientemente de si tu hijo cambia o no. Al salir de aquella casa, el viento vespertino madrileño me golpeó la cara. Frío, pero extrañamente me puso en alerta. Sentí un dolor en el corazón, pero más ligero. Ya no es un pánico persistente, sino una herida clara, profunda, pero limpia. Lo sé. El siguiente paso será aún más difícil que decir cancelar el compromiso. Empaquetar. Salga del edificio de apartamentos. Aprender a vivir solo después de 5 años de compartirlo todo con una sola persona. Pero fue durante esos días, a solas, en mi nuevo apartamento, cuando comencé a comprender lo que significaba reconstruir mi vida desde las ruinas y lo que significaba volver a amarme a mí misma desde el principio. Y desde allí comenzó realmente el viaje que me llevó a Barcelona, la ciudad que se suponía que iba a ser mi luna de miel, pero que acabó convirtiéndose en un símbolo de libertad. Después de la cena de esa noche, todo sucedió más rápido de lo que pensaba. Quizás porque cuando algo está realmente roto, ya no se desmorona lentamente. Se desprende de tu vida como una rama seca. Estaba empacando mis cosas en mi apartamento un sábado gris por la tarde. No estaba en casa. En parte porque no se atrevía a estar allí, y en parte porque yo le había dicho, quiero hacer esto sola. Cada camisa, cada taza, cada marco de fotos que quitaba, era como arrancar partes de una vida que había vivido muy en serio, muy sinceramente, pero que resultó ser solo una fase estable a sus ojos. Lo que me dejó atónito no fue la cantidad de cosas, pero darme cuenta de cuántas cosas poseo son versiones que han sido filtradas a través de sus gustos. Los vestidos que elogió eran elegantes, es decir, lo suficientemente modestos y sencillos. Según él, los zapatos eran apropiados para la edad, es decir, no demasiado altos ni demasiado llamativos. Decoración del hogar en tonos grises, blancos y beige, minimalista, lujosa, lo que significa sin adornos superfluos, sin infantilismos, sin despilfarro de dinero. Pensaba que eso era madurez. Ese día, simplemente vi cuánto me había encogido para ajustarme al marco que él dibujó. Mi nuevo apartamento está en una zona más tranquila y pequeña, pero por primera vez en años, todo es mío. Lo elegí porque tiene un pequeño balcón con vistas a la calle, suficiente para poner unas cuantas macetas, una mesita y 2 sillas, no para esperar a que alguien se siente conmigo, sino para recordarme que siempre tengo derecho a invitar algo o a alguien a mi vida. El día de la mudanza, me llevé exactamente 3 cosas de mi antiguo apartamento que realmente me encantaban. Una cálida luz nocturna amarilla, una pila de libros viejos y un jarrón de cerámica que me regaló mi madre. Todo lo demás, lo compro nuevo o no lo compro en absoluto. Elegí cojines en azul cobalto y amarillo mostaza, colores que él una vez calificó de deslumbrantes. Compré cuadros pintados a mano en el mercadillo del fin de semana, todos ellos demasiado femeninos, según sus antiguos estándares. Puse unas macetas de monstera y lavanda, las plantas de las que se quejaba porque eran un fastidio. La primera noche que pasé sola en mi nuevo apartamento, puse una lista de reproducción que me gustaba del colegio, de esas que él siempre llamaba cursis. Preparé pasta picante con mucho chile y ajo, algo que antes tenía que limitar porque podía sentarme mal. Sentada sola comiendo en una habitación que aún olía a pintura fresca, me sentía a la vez vacía y ligera, sola, pero ya sin sentirme juzgada por cada cucharada que me llevo a la boca. Por supuesto, hay momentos en que cae la noche. El sonido de los coches en la calle se va apagando gradualmente. La casa se queda en silencio. El silencio es de repente tan ensordecedor que me dan ganas de llorar. No porque te eche de menos, pero es que me estoy acostumbrando a una versión de mí misma que nunca me atreví a vivir. Una mujer que no depende de nadie, que no espera a que nadie confirme que es digna de ser amada. Comencé a ir a terapia. El doctor,
Patterson, un psiquiatra británico que reside en Madrid desde hace muchos años, tiene la habilidad de ver a través de la fuerte coraza que intento levantar. ¿Cuándo empezaste a creer que tienes que mantenerte en forma, mantener tu edad, mantener la calma para que te mantengan? Me preguntó en una tarde lluviosa. Guardé silencio durante mucho tiempo. Tal vez, desde el primer día me dijo, soy muy afortunado de tenerte, pero cada vez que lo decía, añadía, eres mejor que las chicas con las que he salido, menos dramáticas, menos infantiles, menos molestas. Pensé que era un halago. Resulta que era un recordatorio. Debes estar agradecido de ser diferente de aquellos a quienes no elegí. Y para quedarte, tienes que seguir siendo diferente. El doctor Patterson lo llama control suave, sin prohibiciones, sin gritos, sin violencia. Pequeñas palabras que, poco a poco, van desdibujando los límites, haciéndome acostumbrar a ponerme en último lugar. Me dio una tarea. Cada mañana, pararme frente al espejo durante 5 minutos y decir al menos una cosa buena sobre mí misma, sin relación con ser joven, guapa, delgada, ni con ninguno de los estándares que él tenía para mí. El primer día, simplemente me miré al espejo y dije como un robot, tú tienes ojos que escuchan. I my five were. Al tercer día, añadí, trabajas duro. Has superado muchas cosas que nadie sabe. Para finales de mes, podré mirarme al espejo con mi coleta mostrando algunas canas, con ojeras por falta de sueño, con curvas que ya no son dignas de Instagram y decir honestamente, ya no tienes que aparentar 25 años. Tus 31 son reales, llenos de cicatrices, pero esa es la vida que te has ganado con el dinero para vivir. David Vines in this come to. A medida que aprendía a hablarme con cariño de nuevo, las personas que me rodeaban se convirtieron gradualmente en espejos que reflejaban la verdad. El problema no era yo. Mis amigos me invitaron a cenar y tomar vino en Malasaña, no para encontrar a alguien nuevo a quien olvidar rápidamente, sino simplemente para sentarse a escucharme, luego mirarme fijamente a los ojos y decirme, no eres el plan B de nadie. Quien te trate así, te perderá y se lo merece. Thank you. Would come a line. Mi familia me abrazó, preocupada y aliviada a la vez, porque al menos me había alejado antes de entrar en el matrimonio equivocado. Y su madre, aún así le envió un mensaje de texto para preguntar. No es que intenten vengarse, pero ¿cómo estás hoy? Mamá acaba de ver un vestido, creo que te quedará bien. Cuando tengas tiempo, saldremos a tomar un café y te contaré sobre el viaje a Europa que su padre y yo finalmente decidimos hacer, esta vez sin posponerlo por su culpa. Esos mensajes eran como pequeños hilos que me conectaban con la parte humana de la historia. En tu familia hay personas que no son como tú. Y que yo haya salido de esta relación no significa que lo haya perdido todo. Unos 3 meses después de que se cancelara la boda, me atreví a abrir de nuevo el correo electrónico sobre los billetes de avión. Subject: confirmación de tu viaje a Barcelona. Luna de miel. Llevábamos toda la semana debatiendo si elegir el mar o la montaña, la ciudad o el pueblo. Al final nos decidimos. Barcelona. Suficiente mar, suficiente ciudad, suficiente arte para satisfacer ambas. Iba a cancelarlo todo. Borra el correo electrónico. Haz como si nunca hubiera existido. Pero una tarde, sentado solo en un café en la planta baja, viendo pasar a las parejas, a una anciana que empujaba un carrito para ir de compras, a estudiantes que reían y hablaban en voz alta, de repente pensé, ¿por qué debería renunciar a mi sueño solo porque la persona con la que lo compartí resultó ser un cobarde? Las entradas no son reembolsables, pero los sueños pueden cambiar a quienes los acompañan. En vez de ir contigo, iré conmigo mismo. Barcelona me recibió con el olor a mar salado y el sol de la tarde que caía a raudales sobre las estrechas calles del barrio gótico. La primera vez que puse un pie en ella, me sentí como si estuviera de luna de miel, excepto que no había nadie que me sujetara de la mano. Por la mañana me senté en un pequeño café cerca de la Sagrada Familia. Pedí un café con leche y una tortilla. Alcé la vista hacia la iglesia inacabada, pensando en una relación inconclusa que valientemente había dejado atrás. Al mediodía, deambulé por las callejuelas empedradas. Entré en las tiendas locales y compré un vestido rojo que él habría dicho que era demasiado llamativo, no adecuado para mí. Me lo puse ese mismo día. Salí
y me sentí más viva. Por la noche, me apunté a una clase de flamenco para turistas. No hace falta demostrar que eres un experto, ni preocuparse de que diga cosas baratas para turistas. Estaba torpe, descoordinada, riéndome a carcajadas cuando pisaba los pies de alguien, pero por primera vez en mucho tiempo sentí que mi risa no se reprimía a la mitad para guardar la imagen. Otro día fui a la estación y tomé el tren a Montserrat. Sentado en lo alto, viendo cómo Barcelona se empequeñecía a mis pies, con el viento frío soplando, pensé en el viaje de los últimos meses. De una novia abandonada en sus propios sueños, a una mujer sentada sola en la montaña, sin anillo en la mano, pero sintiéndose más posesiva que nunca con respecto a su vida. En mi última noche en Barcelona, me senté en un café con vistas al mar. Delante de mí hay una copa de vino blanco y un sencillo plato de tapas. El teléfono vibró. Era un mensaje de texto de su madre. Vi tu foto. Estás preciosa. Me alegro de que hayas ido, de que no te hayas perdido este viaje solo por eso. Te mereces atardeceres como este, con o sin compañía. Sonreí, tomé una foto del mar y de la copa de vino y se la envié. Estoy aprendiendo a disfrutar de la vida sin necesidad de que nadie me demuestre que valgo la pena. Gracias por recordármelo. Esa noche, por primera vez en meses, dormí profundamente, sin soñar que corría tras alguien que me daba la espalda. Soñé que estaba caminando por una calle desconocida, con luces amarillas, sin prisas, sin miedo a perderme. Cuando regresé a Madrid, no me imaginaba que esta historia aún no estaba completamente cerrada, porque una tarde en el supermercado, entre la sección de frutas y la de leche, me lo encontraré de nuevo por casualidad. El hombre que una vez me consideró ropa vieja, y en ese momento comprenderé lo que significa realmente no necesitar ser elegida. Y ahí es donde mi historia transmite el mensaje final a las mujeres que ven este vídeo. Pensaba que Barcelona era el final. Resulta que solo era un punto y coma. Unas semanas después de regresar a Madrid, mi vida fue adquiriendo gradualmente un nuevo ritmo. Por la mañana voy al trabajo, almuerzo con mis colegas, por la tarde paso por la cafetería de siempre en la planta baja, por la noche vuelvo a casa para regar las plantas, cocinar y hablar con el doctor Patterson sobre temas más profundos que haber sido abandonada antes de la boda. Pienso menos en ti, no porque lo olvidara, sino porque ya no era el centro de ninguna historia que me contaba a mí misma. Hasta que un martes por la tarde, de lo más normal, en el lugar más normal, el supermercado cerca de mi casa, estaba de pie en el puesto de frutas eligiendo manzanas. Mi mente estaba ocupada pensando en qué cocinar para la cena y si tendría tiempo suficiente para leer algunos capítulos más de un libro. Estoy ocupada, viviendo. Entonces oí esa voz. Victoria. El nombre cayó como una pequeña piedra en aguas tranquilas, creando una leve ondulación, no el tsunami de antaño. Me doy la vuelta. Allí estaba, en medio del pasillo de la fruta, con una cesta de plástico en la mano, más delgado, con los ojos hundidos y la barba desaliñada, como si no le importara su aspecto desde hace mucho tiempo. Ya no se ve la imagen de un hombre seguro de sí mismo, con camisa impecable y corbata, entrando a un restaurante para cenar, pero más bien una versión cansada y demacrada de sí mismo. «Te ves diferente», dijo, mientras su mirada recorría mi cabello, el vestido que llevaba puesto y la sonrisa que sabía que intentaba mantener. «Más hermosa, más segura de ti misma». En mi época, este dicho probablemente me habría emocionado muchísimo. Hoy, simplemente pasó de largo como una ligera brisa. «¿Cómo estás?», pregunté cortésmente, como si se lo preguntara a un viejo conocido. Se encogió de hombros. «Bueno, está bien. Estoy en terapia. Después de todo lo de la empresa Emma, perder mi trabajo, me he dado cuenta de lo equivocado que estaba». Guardé silencio. «No necesito que enumeres las consecuencias que tú mismo creaste». Continuó. «Mamá me contó que fuiste a Barcelona. Ahí íbamos a ir de luna de miel. ¿Cómo te sentiste?» Genial, respondí simplemente. «Fue el mejor viaje que he hecho». «Conmigo mismo». Sonrió con torpeza y luego me miró fijamente por primera vez. «He estado pensando mucho. En lo que dije, en lo que hice, en cómo te traté. Lo sé, lo arruiné todo. Pero también me doy cuenta de que eres lo mejor que me ha pasado en la vida». Hubo un tiempo en que esta frase habría sido todo lo que esperaba. Ahora,
Es como una frase de una película que he visto tantas veces que me la sé de memoria. ¿El mejor? ¿Comparado con qué? Pregunté en voz baja. Hizo una breve pausa. Lo que quiero decir es que, de todas las relaciones que he tenido, tú eres la más madura, la más tolerante, la más estable. Fui tonto al dejar que mi miedo a envejecer y al compromiso me cegara. Ahora entiendo que lo que necesito no es a Emma, no son 25 años, eres tú. Lo miré durant un largo rato. No hablar. Déjame escuchar el eco de mi propia voz en ese silencio. ¿Qué quieres de mí ahora? Pregunté finalmente. Quiero una oportunidad para enmendar las cosas, para demostrar que puedo ser el hombre que te mereces. Tenemos 5 años, Victoria. ¿Solo porque me entró el pánico lo borraste todo así sin más? ¿Es justo? No asentí. No fue justo durante esos 5 años. Pero no como tú piensas. Frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Respiré hondo, sintiendo el frío suelo de baldosas bajo mis pies, el olor a fruta, los altavoces del supermercado reproduciendo música pop barata. Un escenario ordinario para una conversación importante. Esos 5 años no son algo que haya borrado del mapa, son lecciones. Lecciones muy caras y dolorosas, pero las he aprendido. No tengo ninguna obligación de volver a aprender la misma lección con el mismo profesor que una vez me consideró ropa vieja. Estaba a punto de decir algo, pero levanté la mano para indicarle. No te precipites. Dijiste que yo era lo mejor que te había pasado en la vida. Creo que quizá fuera cierto, pero aún así fue una afirmación nacida de tu necesidad. Perdiste tu trabajo, acosabas a la gente, tus amigos te dieron la espalda, tu familia te decepcionó. Ahora miras atrás y ves que yo era el único lugar donde te sentías seguro, querido, admirado. ¿Quieres volver a ese lugar seguro? Eso no es amor, eso es aferrarse. Se sonrojó. ¿Crees que solo volví por mi fracaso? Incliné la cabeza y volví a preguntar. Si Emma no se hubiera enfadado ese día, si no hubiera informado a recursos humanos, si no te hubiera rechazado, si hubiera correspondido a tus sentimientos, si ahora mismo estuvieras viviendo con ella en un apartamento, estarías aquí, en medio del puesto de frutas, pidiéndome otra oportunidad. Su silencio en ese momento fue más elocuente que cualquier respuesta. No pudo responder. O mejor dicho, sabía la respuesta, pero no tenía el valor de decirla. Por eso no puedo volver, dije en voz baja. No es porque guarde rencor, ni porque no te haya perdonado. De hecho, te perdoné hace mucho tiempo, porque si no te perdono, siempre estaré atada al pasado por ti. Pero perdonar no significa permitir que me lo repitas. Apreté con más fuerza la cesta, sintiendo como si estuviera reforzando mis propios límites. Quiero un hombre que me vea como la única opción correcta para él desde el principio, con todas mis virtudes y defectos, a los 31, 41 o 51 años. No un hombre que solo se dé cuenta de que eres bueno cuando todas las demás posibilidades se hayan derrumbado. No soy un salvavidas cuando te estás hundiendo. Sus labios se movieron. Entonces, ¿qué tenemos contigo? ¿Qué es? Sonreí. Una leve sonrisa, como la que se tiene al cerrar un libro tras leer la última página. Durante 5 años amé con todo mi corazón a un hombre que no estaba listo para madurar. 5 años que me enseñaron la diferencia entre ser elegida por conveniencia y ser elegida por ser irreemplazable. 5 años que me ayudaron a comprender que permanecer con alguien que no sabe valorarte es también una forma de traicionarte a ti misma. Di un paso atrás, manteniendo la distancia suficiente para que no pudiera tocarme la mano como antes. Te deseo mucha suerte, de verdad dije. Espero que algún día, cuando conozcas a otra mujer, aprendas a valorarla desde el principio, antes de perderla. Pero esta vez, ya no seré tu ejemplo. Ya me he graduado. Dicho esto, empujé el carrito sin mirar atrás. No porque quisiera parecer fuerte, sino porque ya no tenía curiosidad por saber qué aspecto tenía cuando me miraba. Fue entonces cuando lo supe. Realmente había dado un paso al frente. Si estás escuchando esto, probablemente estés pensando, ojalá tuviera el valor de hacer lo que hizo Victoria. Oh, Diem. Pero nuestra cultura, familia, iglesia, vecindario, ¿nos lo permiten? En España, como en muchos otros lugares, el matrimonio todavía se considera imprescindible. La boda fue todo un acontecimiento. La iglesia estaba llena de gente.
se publicaron fotos en Internet y los familiares enviaron felicitaciones. Pocas personas hablan de las mujeres que rompen sus compromisos. Pocas personas elogian a quien se atreve a levantarse del grupo cuando se da cuenta de que solo es una opción segura y no alguien a quien realmente se ama. Pero la verdad es, no es vergonzoso cancelar una boda. La vergüenza reside en saber que te desprecian. Pero aún así, llevar un vestido blanco a la iglesia, solo por miedo a lo que dirá la gente. 31, 35, 40 años. No es una oración. Las arrugas no son un delito. El aumento de peso no es motivo para que alguien te compare con los demás. Lo único que nunca se te permite envejecer, perder forma o deteriorarse es tu autoestima. Si estás en una relación donde te comparan, estás siendo descendido. Te llaman seguro, estable, razonable, pero nunca te ven como lo mejor que tiene la otra persona. Hazte una sola pregunta, solo una. Si alguien tratara así a mi futura hija, ¿aceptaría que se quedara? Si la respuesta es no, entonces ¿por qué te obligas a vivir algo que le impedirías vivir a tu hija? No te cuento esta historia para decirte que rompas contigo, que canceles tu boda, que te conviertas en otra persona. Solo quiero recordarles, siempre tienes una opción. Opta por marcharte antes de ser completamente destruido. La elección no debe ser el plan B de nadie. Elige creer que hay alguien ahí fuera o tú mismo que te verá como la única opción. Si alguna vez te han comparado con otras personas, te han criticado por ser vieja, anticuada, o has sentido que no eras lo suficientemente guapa o joven, cuenta tu historia en la sección de comentarios a continuación. Quizás tu experiencia sea el espejo que ayude a otra mujer a verse con claridad y a tener el valor de dar el paso. Y si quieres seguir escuchando historias de personas que se atrevieron a elegirse a sí mismas, que se atrevieron a anteponer el amor propio a las bodas, los anillos de boda y todas las miradas de juicio, quédate con este canal, porque a veces, con solo escuchar una historia como la tuya, basta para hacerte creer que mereces ser amada como una opción, no como una prenda vieja que alguien se pone para abrigarse.